Hola jóvenes, un nuevo encuentro virtual, otro momento para estar unidos y seguir luchando contra el COVID-19. Hoy iniciaremos nuestro trabajo con el paradigma de programación orientado a objetos. Vamos a ingresar a nuestro entorno de desarrollo e iniciaremos a trabajar con este paradigma. En ese paradigma de programación orientada a objetos se permite unir los datos o atributos con las funciones o métodos que operan sobre ellos en una sola estructura denominada clase. La clase se constituye entonces en una plantilla para crear objetos. Vamos a abrir acá nuestro proyecto donde en directorio de fuentes tenemos los dos paquetes con los que hemos venido trabajando, interfaz y mundo. Ahora vamos a modularizar nuestros programas y mínimo vamos a tener dos módulos. El módulo del mundo, donde van a estar las entidades que forman parte del problema que vamos a resolver, y la interfaz. Entonces, en el mundo vamos a trabajar una clase denominada empleado, y en la interfaz pues tendremos la implementación en el segundo módulo que se denominará interfaz empleado. Vamos entonces a editar esta primera clase. Como ya les comentaba, el concepto de clase. Primero miremos los requerimientos funcionales que vamos a resolver con nuestro ejercicio. Un programa para crear la clase empleado con su respectiva interfaz, que lo veremos más adelante, y los métodos constructor, método de salida get, método para cambiar el salario y un método para retornar el salario duplicado. El programa debe mostrar en la interfaz cédula, nombre, salario y el salario duplicado del empleado. En programación orientada a objetos, los programas manejan cuatro tipos de métodos. La clase va a tener tres componentes: el nombre de la clase, que será en nuestro caso empleado, como lo vemos acá; los datos o atributos; y los métodos. El primer método que veremos es el que se denomina el constructor. También hay métodos de salida, métodos de entrada y los métodos de comportamiento o de operación. Veamos entonces la estructura de la clase. El dato o atributo cédula. Observen cómo se declara este atributo. El nivel de visibilidad de los objetos tiene tres formas: nivel privado, nivel público y nivel protegido. El privado corresponde a todos los datos o atributos y el público para los métodos. Cuando estemos trabajando la propiedad de herencia, utilizaremos el otro nivel de acceso, que es el protegido. Así se declara entonces un atributo de una clase: private, private; string, que será el tipo de dato; y el identificador, en nuestro caso cédula. Luego vienen estos comentarios donde vamos a declarar los otros atributos. ¿Cómo declaramos entonces el nombre del empleado? Entonces escribimos la palabra reservada private, private, y el nombre pues también será un dato de tipo string y lo vamos a denominar así: nombre, finalizamos con punto y coma. El otro dato será el salario. Entonces, para declarar el salario utilizamos el tipo de dato double. Observen que acá en este método nos estaban apareciendo unos errores porque estos atributos o datos no estaban declarados. Al declararlos, entonces ya desaparecen los errores de sintaxis aquí. El método constructor en el lenguaje Java siempre va a tener el mismo nombre de la clase. ¿Observan? Ya veíamos que los métodos se diferencian porque van acompañados de paréntesis. Lo que va dentro de los paréntesis de este método se van a denominar parámetros. Un constructor, como en el caso del empleado,
tiene varios parámetros: P cédula, P nombre, P salario. Ustedes pueden observar que corresponde exactamente a los tres atributos que hemos identificado, que hemos declarado dentro de la clase empleado. La P, que utilizo como prefijo, es para determinar que efectivamente cada uno de estos elementos es un parámetro. Y lo que hace el constructor es inicializar los atributos de la clase con los tres parámetros. A cédula le asignamos P cédula y así sucesivamente. Ahora vamos a ver los métodos. El primer tipo de método que vamos a mirar acá son los famosos métodos GET. Se considera métodos de salida. GET es obtener, conseguir. Entonces lo que hace este método es extraer el valor o el estado que tiene cada uno de los atributos. En este caso sería getCédula. Los métodos de salida siempre van a retornar algún resultado, algún valor. En este caso usted observa la palabra reservada return. Retorna, devuelve el atributo cédula. Observen esto, este encabezado del método. Public, los métodos van a ser públicos, son la manera de interactuar desde la interfaz con la clase. El tipo de dato que devuelve el método y acá el nombre del método. Siempre que usted vea la palabra get, no es una palabra reservada del lenguaje Java. La manera de estandarizar los métodos de salida. Get para la salida y set para la entrada. Aquí tenemos entonces ya tres tipos de métodos: el constructor, método de salida y método de entrada, para asignarle valores o para cambiar los valores de un atributo. Entonces, si aquí dice string, que el tipo de dato del método es string, entonces tenemos que retornar exactamente un dato string. Observen lo que sucede si yo intentara retornar aquí el dato salario. Inmediatamente me va a marcar un error porque ahora son incompatibles. Estoy diciéndole que el método devuelve un string, pero yo realmente estoy retornando un double. Recuerden que el salario fue declarado como double. Entonces, tener muy en cuenta este aspecto. Entonces, si voy a retornar la cédula, esto debe coincidir con el tipo de dato. Ahora miremos entonces el método de entrada setSalario. Se ven acá el comentario. Al salario del empleado se le asigna el valor de P salario, un parámetro que vendrá desde el exterior, vendrá desde la interfaz. Entonces, inicialmente salario acá almacenó un valor, por decir algo, 1.000.000, pero acá viene una modificación, un cambio es el salario, digamos que venga 1.500.000. Entonces, ese parámetro se le asigna al salario y de esa manera se modifica o se cambia. Una asignación. Entonces, ahí están los tres primeros métodos. Y el cuarto tipo de método es el de operación o de comportamiento. Son aquellos métodos que van a realizar operaciones aritméticas, operaciones lógicas, cálculos, funciones con esos datos. Entonces acá dice, duplica y retorna el salario duplicado del empleado. Entonces este método debe retornar un valor double y simplemente lo que hará es multiplicar el salario por 2 y retornar ese valor duplicado. Lo mismo tiene que coincidir el tipo de dato definido acá con el dato que realmente estamos devolviendo o estamos retornando en el método. Entonces, como práctica, pues habrá que completar los demás métodos. Acá tenemos el método que me retorna la cédula, pero también tenemos que retornar el nombre. Entonces, debemos construir acá un nuevo método que me retorne el nombre del empleado. Le hice una copia al método get anterior, porque también devuelve un string, pero en lugar de la cédula vamos a retornar el nombre del empleado. Observen que cuando los identificadores son palabras compuestas, estoy iniciando la segunda palabra a partir de ahí con letra mayúscula. Muy bien, entonces hemos ya construido el método para retornar el nombre del empleado.
Luego dice que un método para retornar el salario. Entonces, insertamos acá y con el mismo esqueleto, con el mismo formato, vamos a modificar acá este método. No va a devolver un string, sino un double. Es un método de salida. Entonces aquí vamos a retornar el salario. Fíjense que todo esto lo hacemos dentro de la clase empleado. Y aquí retornamos el salario. Ya tenemos entonces los tres métodos de salida. Según los requerimientos solo habría un método de entrada. Bueno, aquí tendríamos el de cambiar el salario, que ya lo veíamos. Y está el de duplicar el salario. Hemos terminado la clase con sus atributos, con sus métodos. Salvamos este archivo. Estos archivos nunca se van a ejecutar. Recuerden que Java solamente se ejecuta aquel módulo que contenga el método main. Entonces, no hay errores de sintaxis. Observamos que nuestra clase empleado está libre de errores. Ahora vamos a mirar la interfaz. La interfaz, que la he definido previamente para agilizar. Entonces contiene acá el nombre del paquete. Importamos el paquete donde se encuentra la clase que hemos creado, la clase empleado. Aquí está empleado e importamos mundo.empleado. Recordemos que en este paquete mundo está la clase. Y luego viene el nombre de la clase pública, la clase principal, que contiene el método main. Se declaran acá los tres parámetros, las tres variables que se constituyen en parámetros en el método constructor. P cédula, P nombre, P salario. Y hacemos luego el proceso de captura de datos o la entrada de datos. Leemos la cédula, el nombre, el salario del empleado y como hay que convertir la cadena a números, entonces utilizamos el método parseDouble. Y ojo con esto. La manera de crear un objeto. Les decía que la clase es una plantilla, un molde para crear objetos. Entonces, con esta sintaxis, con esta instrucción, se hace la creación de un objeto en la memoria de la computadora. Colocamos primero el nombre de la clase, que es la plantilla con la cual vamos a crear el objeto. Aquí va a continuación el nombre del objeto y le asignamos la palabra reservada new, la instrucción new. Luego va el nombre del método constructor. El constructor es aquel método que, como su nombre lo indica, construye, crea y o inicializa los atributos del objeto. Y le pasamos entonces aquí como parámetros los tres que veíamos en la clase empleado. Entonces vemos acá en la clase empleado el método constructor. Vemos acá, efectivamente, tiene que coincidir el llamado del método, que es el paso de un mensaje, y el método como tal fue construido. Aquí dice que recibe tres parámetros, dos string y un double. Si nosotros cambiamos el orden o cambiamos los tipos de datos, esto me va a generar un error. Volvemos a la interfaz y les voy a comprobar eso que acabo de mencionar. ¿Qué pasa si yo primero retorno el salario y luego si el nombre? Automáticamente me va a marcar error de sintaxis. Tendré que coincidir en número de parámetros y en los tipos de datos y en el mismo orden. En este caso son tres parámetros, igual que está en el constructor, pero invertí el orden. Ahora tenemos string, double, string. Y en el constructor de la clase empleado tenemos es string, string, double. Eso ya me genera entonces un error de sintaxis. No corresponden, no coinciden los tipos de datos en el orden del constructor. Entonces, corregimos acá y lo dejamos nuevamente
en su presentación correcta. Entonces, miren la manera en que se crea un objeto. Nombre de la clase, el nombre del objeto, new y el constructor. A continuación, viene la salida. Lo que ya veíamos en los ejercicios anteriores, en modo ventana, tenemos acá la concatenación de los atributos que me están pidiendo, el salario, y solo me quedaría faltando el salario duplicado. Faltaría incluirlo acá. Eso lo dejo para ustedes como práctica. Vamos entonces ahora a ejecutar el ejercicio, a ejecutar el programa, el módulo de la interfaz, para que ustedes vean su funcionamiento. Me piden la cédula del empleado, vamos a colocar aquí por rapidez solamente ese numerito, como si fuera un código. El nombre, entonces, por ejemplo, y en el salario, pues digámosle que son 900, y ahí tenemos la salida. La cédula, el nombre y el salario. Como ejercicio, entonces, ustedes me van a agregar en la salida el dato correspondiente al salario duplicado. Observen cómo se hace el llamado a los métodos que están en la clase empleado. Debemos colocar primero el nombre del objeto, lo creamos aquí arriba, se llama MP, nombre del objeto, punto, y el nombre del método que yo necesito llamar. Nombre del objeto, punto, y el nombre del método que necesito llamar. Entonces, en nuestro caso, el dato que falta acá sería llamado m.duplicar salario. Efectivamente, ese método se llamó duplicar salario. Entonces, lo colocaríamos al final concatenando. Bueno, señores, nuestro primer ejercicio, observen que ahora tenemos dos módulos. El módulo de la clase, donde está la entidad de la clase empleado, y el módulo de la implementación que va en la interfaz. De aquí en adelante, nuestros programas van a tener mínimo dos módulos. Más adelante veremos ejercicios, problemas donde en el modelo del mundo podemos tener dos o más clases. Muchas gracias y hasta pronto.